Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Innovative Conecta. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Sergio, fundador de Uroplast, una empresa preocupada y ocupada por el reciclaje de plásticos en México. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias. ¿Cómo te va? Oficialmente, hoy es el primer podcast al que me hacen una invitación a participar, ¿no? A platicar. Esto lo estaba esperando hace mucho tiempo. Me encontré una persona y dije, me va a entrevistar, y nunca me entrevistó. Así es que dije, bueno, voy a esperar, ¿no? Quedó en el aire. Pero bueno, gracias por venir. Eres un invitado muy importante para nosotros, porque al final del día te dedicas a algo muy interesante, que es el reciclaje de plástico, y es uno de los objetivos principales de Innovative de México. Entonces, bienvenido. Muchísimas gracias. Para iniciar con esta charla, quisiera que nos platicaras un poco de ti. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te entró este interés por el reciclaje de plástico? Bueno, son muchas preguntas en una, pero mira, yo me enfoqué en el tema del reciclaje porque viví en torno a los residuos. Mi papá era un chofer, es un chofer de un camión de basura de la delegación Gustavo Amadero. Yo le iba a ayudar a él a trabajar, y yo veía todos los materiales que ellos acopiaban, separaban y después vendían. ¿Eso es como pepena, o ya había un proceso de segregación en aquel tiempo? ¿Te acuerdas? Nunca ha habido un proceso de separación. Nosotros teníamos que hacer el trabajo. La verdad es que hay poco interés. Hay muchas personas que hablan ahora y dicen de la correcta separación de los residuos, pero casi nadie lo está llevando a cabo. Casi nadie. Pues yo creo que hay que ponerle un poco más de interés a eso. Porque sí se puede llegar a una meta, solo que sí tiene que haber interés de parte de todos los habitantes. Eso le corresponde a todo el mundo, ¿no? Claro, aunque Sergio, México es uno de los principales países en el reciclaje, ¿no? Por ejemplo, del PET, somos número 1 en la recuperación de PET para reciclaje. Entonces creo que vamos avanzados, pero nos falta muchísimo más, y justo lo que comentas es cultura al final del día, ¿no? Mira, la mayoría de la gente, de los que hablan de estos temas, dicen que en México solo se recicla el 8%. Y yo podría asegurar que se recicla mucho más. Pero la mayoría de las personas que están haciendo estas actividades prefieren mantenerse en el anonimato, ¿no? ¿Qué es el famoso mercado informal? No necesariamente. O sea, si yo quisiera tener acceso a la planta más importante de México, creo que sería un poco complicado, ¿no? Que me dijeran, oye, es que yo hago esto, hago lo otro, pero yo sí te podría asegurar que estamos por encima de ese porcentaje. No, sí, o sea, tan solo como tú mencionaste ahorita, primer lugar en PET. Correcto. ¿Sí? A nivel mundial, aún con los países más desarrollados, estamos en primer lugar. Sí, esa historia la conozco perfectamente bien, y es una historia inspiradora. No conozco yo el historial de la persona que la fundó. No puedo hablar que sea conmovedor, pero sí es inspirador, ¿no? También está, por ejemplo, la empresa más grande de reciclaje de bolsas de plástico en México, en Arandas, Jalisco. En Arandas, Jalisco. Ese amigo recicla pues una gran cantidad de plásticos flexibles. Él estaría en la postura de hacer visible lo que él hace, pero te digo, hay mucha como que indiferencia, ¿no? Claro. Yo comentaba con Mariana que hiciéramos una mesa de diálogo y realmente ofreciéramos como estas estadísticas que se necesitan para subir ese número. Lo subiríamos rápidamente. Claro, totalmente. Fíjate que esa empresa que genera reciclaje en Arandas es un cliente muy importante para nosotros, por ejemplo. Nosotros pues somos recuperadores de plástico, pero quien lo reutiliza al final del día son empresas muy similares a esas y a la empresa que tú representas también, ¿no? Sí. Haz de cuenta que sí, extrañamente, él se pudo haber dedicado a fabricar, a destilar, a embotellar tequila, ¿no? Está en la zona. A eso se dedica Jalisco. Sí,
debería de estar haciendo es, pero se puso a reciclar, ¿no? Y no sabía que años después alguien contó una historia que la mayoría de las personas se la creyeron y empezaron como una cacería de brujas, ¿no? Porque así nos sentimos. Porque empezaron a prohibir las bolsas de plástico como si fueran un producto nocivo que realmente está provocando la contaminación por plásticos en el planeta. La verdad es que el planeta está contaminado por todo, no nada más por plásticos. No solo un relleno sanitario se compone de popotes, bolsas y platos de unicel. O sea, ahí hay cosas que sí realmente nos deberían de preocupar. No sé. Totalmente coincido contigo y creo que yo sí me oriento mucho hacia la parte de la cultura y no únicamente en las industrias o en las empresas grandes, en los monopolios, por ejemplo, sino también en la gente, en las unidades habitacionales, en la casa propia. O sea, esta parte de separar los residuos, de hacer una correcta segregación desde el origen, pues todavía está muy, muy pequeña, ¿no? O sea, está en pañales. Entonces creo que sí, todavía hay que desarrollarlo mucho más. Sí, la verdad es que en ese aspecto no conozco ningún caso de éxito, ¿eh? Okay. O sea, yo me he metido, por ejemplo, estuve algún tiempo en Bosque Real y yo les mencionaba a las personas de ahí que podríamos certificar a Bosque Real como una ciudad basura cero o cero residuos, un relleno sanitario. Se necesitaba la voluntad de las 4,500 familias que ahí viven, pero creo que sí se podría llegar a la meta por la preocupación que ahora tenemos, ¿no? Por lo que está pasando con el cambio climático. Sí, la contaminación del suelo es algo muy, muy importante y de los océanos, ¿no? Es importante que lo tomemos ya en serio. O sea, es que no tiene caso que nos la pasemos hablando y no hagamos absolutamente nada, ¿no? ¿Estamos a tiempo todavía? Ah, claro que sí. Imagina, o sea, llevamos 250 años de revolución industrial, ¿no? Claro. La verdad es que ahorita la persona que diga que no está consciente de que estamos contaminando el agua, el suelo, el aire, pues la verdad es que no sería habitante de este planeta, ¿no? Estaría viviendo en otro país, o en otro planeta totalmente diferente. Sí nos debería de preocupar. Lo que yo sí creo es que los seres humanos no nos detiene absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos alas, pero sí creamos, por ejemplo, un avión para poder volar, claro, o un cohete espacial, ¿no? ¿Y por qué digo que creamos? Porque, pues sí, la colaboración de muchísimos seres humanos, ¿no? Que están detrás de un avión. Totalmente. ¿No? Hay alguien que hizo el asiento, alguien que hizo el aluminio, alguien que se le ocurrió la idea y todo esto, ¿no? Así es que tenemos esa gran capacidad de colaborar. Y así como fuimos capaces de devastar un bosque, de ensuciar el mar, creo que también seríamos capaces e imparables al momento de que nos tengamos que hacer cargo de limpiarlo, de reforestarlo y de hacer todo lo que tengamos que hacer para revertir, primero parar el daño. Claro. ¿No? Que es lo principal. Sí, restaurar y pues ya otras empresas transnacionales hablan de regenerar. Okay. Y te diría, eso es increíble, pero no, está pasando. La verdad, yo sí creo, ¿eh? Yo sí creo y confío en que estos grandes industriales, empresarios, puedan aportar mucho para hacernos cargo de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y hay mucha tecnología que no estamos explotando como debería de ser, ¿no? Para precisamente, pues, mitigar los impactos ambientales. Sí, ¿no se te hace increíble, por ejemplo, que haya alguien que invierta demasiado dinero para generar millones y millones de zapatos? Sí, claro, totalmente. Y no haya alguien que cree una máquina para acopiar, recuperar todos esos zapatos y volverlos a meter en una cadena de valor. Es correcto. Y dirá la gente, no, es que no se puede reciclar. Pero la verdad es que hay hasta coprocesamiento, ¿no? Ya a estas alturas hay diferentes alternativas, ¿no? Quien diga que no se puede reciclar o aprovechar para un proceso nuevo productivo es porque no conoce. Pero, por ejemplo, nosotros utilizamos la alternativa del coprocesamiento, que precisamente todo lo que ya no se puede valorizar lo mandamos a un centro de coprocesamiento para generar un combustible alterno. Entonces ya no llega al relleno sanitario, ya no llega a tiraderos o no llega precisamente al mar, ¿no? Bueno, sino le damos una segunda vía. Eso que tú estás diciendo, vámonos poniendo de acuerdo, ¿no? O sea, para que la gente sí sepa que sí se puede, ¿no? Claro. Que sí somos capaces de hacerlo, ¿no? ¿Cómo o de qué estamos hablando?
si nosotros empezamos a hacer una separación correcta, por lo menos la principal de orgánicos e inorgánicos, creo que tendríamos muchísimo avance, ¿no? El hacer mejoradores de suelos, el compostar los residuos orgánicos, el utilizarlos como alimento para ganado, todo eso se ve inviable porque no es rentable económicamente hablando. Claro. Pero ambientalmente sería necesario hacerlo, ¿no? Vertir correctamente los orgánicos en donde los tengamos que vertir, en la biosfera, ¿no? Correcto. De manera correcta. Aunque fíjate que creo que esa parte de decir es un gasto, sí es un gasto porque al final la industria paga por la disposición de sus residuos, sobre todo los no valorizables, pero también la industria ya busca recuperar dinero a través de la venta de los materiales que son reciclables, ¿no? Como son todos estos plásticos, metales, cartón, que antes pues pagaban por disponerlos, ahora algunas industrias incluso se preocupan por recuperar un ingreso por la venta de esos materiales. No debería de ser, no estoy de acuerdo, no debería de ser, pero lo están viendo como un negocio del negocio, ¿no? Sí, más bien yo creo que sí debería de ser. Porque cuando algo vale, yo lo acopio y lo vendo, ¿no? La economía circular no es filantropía. La economía circular es un modelo económico donde pues, te beneficias económicamente, socialmente y impactas ambientalmente, ¿no? Correcto. ¿Sí? Así es que yo creo que sí está bien, pero no ser tan exagerados. Por ejemplo, me metí a una cadena de autoservicio y me sorprendió lo que me dijo la chava, ¿no? Yo eché las botellas, porque compré botellas para darles a los colaboradores. Okay. Y me dijo la chava, no te puedo dar la caja. Luego, oye, ¿no me das una bolsa y no me quieres dar una caja? ¿Por qué razón? Me dijo que si me daba la caja, la empresa estaba perdiendo porque ellos ya tenían un consumidor del cartón. Le digo, es increíble. Justo lo que te decía. O sea, justo es demasiado avaro. Así decía antes mi abuelo, ¿no? Sí. Ávaros esas personas, ¿no? Entonces, el verdadero origen de la prohibición de las bolsas no es porque realmente estén contaminando. Realmente es por evitar un gasto y ya no te iban a regalar una bolsa, te la iban a vender, ¿no? Es correcto. Y eso es triste, o sea. Y ya pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a comprar ropa a las tiendas departamentales, igual la bolsa te dicen, ¿quieres bolsa? Te cuesta tanto. Es desconocimiento, o sea, porque tú te pones a platicar con ellos y yo sé que ellos no son los responsables de lo que está pasando ahí, ¿no? Totalmente. Pero te quieren vender una bolsa de papel que si le hacen un análisis de ciclo de vida y todo eso, pues no se justifica su fabricación. No voy a cortar un árbol para hacer una bolsa, ¿no? Cuando te puedo demostrar que una bolsa de plástico pesa mucho menos y no se tuvo que cortar un árbol y tampoco se usa tanta agua para generarla, imagínate, ahí ya es viable la fabricación. Imagínate si es reciclada. Pero yo creo que, yo reitero mucho, es parte de la cultura de la gente, ¿no? Porque una bolsa puede ser reutilizable, la puedes reciclar. Pero ¿qué sucede si la bolsa la mezclas con un residuo sólido urbano y la botas a la basura? Porque hay mucha gente que no guarda las bolsas para reutilizarlas. Las ocupa y van directamente a la basura. Entonces creo que va mucho por ahí también ese tema de la famosa economía circular, ¿no? Sí, mira, aparentemente cuando tú tienes contaminada una bolsa de plástico por orgánicos, pues no sabes qué tienes, si tienes un residuo orgánico o un residuo inorgánico, ¿no? Es correcto. Pero lo que sí te podría decir es que hubo personajes a lo largo de este trayecto o esta historia mía donde conocí de cerca, porque sí le daba seguimiento, a Jaime Cámara. Ok. Así, o sea, vi todo porque 1994 empezó el auge del PET y Jaime Cámara tenía su centro de acopio en Congreso de la Unión. Es correcto. Ahí conocí a ese amigo, ¿no? Pionero no lo vi físicamente a él, pero yo sabía que ahí compraban plástico y en el futuro supe que era Jaime Cámara. Ok. Pero ahí creo que en el escritorio se sentaban juntos Jaime Cámara y José Manuel Fernández. Y a José Manuel Fernández lo conocí en otro sitio, sentado atrás de un escritorio. La empresa se llamaba Sugal y él reciclaba flexibles. Ok. Les di seguimiento a esos dos individuos y los dos fueron fundadores, uno de PetStar y el otro de Tecnopellets. Correcto. No manches, esa historia de Tecnopellets, sí, o sea, y les digo, oye, vamos a platicar, no pueden, o sea, por políticas, pues. Pero esos amigos tenían la capacidad de lavar, no sé,
2,000, 3,000 toneladas mensuales de bolsas de plásticos con orgánicos. Sí, sí, sí. Y incorporarlas nuevamente al mercado. Y en una materia prima, un PCR de mucha calidad, donde el cliente podía ser Johnson y Johnson, todos esos clientes, ¿no? Empresas de primer nivel. Exacto. Solamente que cuando justo pasa eso de mezclar los residuos o el plástico con residuos orgánicos, Sergio, coincides conmigo de que le tienes que invertir más al proceso todavía, o sea, le tienes que meter más dinero al proceso de reciclaje porque tiene que pasar por un proceso de lavado, ¿no? Ahí voy a decir algo que casi no le gusta a la gente escuchar, ¿no? Pero no importa. Por dinero ya no deberíamos de parar. Sí, claro, sí, o totalmente. sea, hay alguien que generó un producto, ¿no? Uh-huh. Y si ese alguien tiene una responsabilidad más allá, una responsabilidad extendida, pues la verdad es que entre los grandes, entre las autoridades, entre la sociedad, podríamos sacar adelante cualquier proyecto. Sí, claro. Sí, o sea, yo creo que ellos sí deberían de fondear, no regalar, fondear para acopiar al final de la vida útil los productos que ellos generan e incorporarlos nuevamente en una cadena de valor. No, totalmente, y estoy de acuerdo contigo que ya no tienes que pensar tanto en lo que le vas a invertir, ¿no? Pero creo que si desde el origen haces una correcta segregación, vas a evitar ese gasto adicional. A eso voy, un poquito más orientado en ese sentido. Pero bueno, conforme a lo que hemos platicado, Sergio, ¿cómo nace Ruboplast? Mira, Ruboplast, el nombre Ruboplast nace de la preocupación de los fabricantes, de los recicladores de bolsas de plástico. Okay. Y se nos fueron juntando personas de todo, ¿eh? O sea, yo en los grupos de WhatsApp teníamos gente de a pie que vendía diariamente bolsas en el tianguis para sacarlo de su sueldo diario, Okay. hasta empresas grandes, ¿no? Preocupadas por la situación por la que estábamos atravesando. Nació en 2018. 2018. Cuando lanzan una iniciativa de ley para la prohibición de plásticos de un solo uso. Aquí en la Ciudad de México. Aquí. Y a un grupo de personas preocupadas nos unimos, la mayoría fabricantes de bolsas de plástico, por eso es recicladores únicos de bolsas de plástico. Ok. Así se quedó. Empezamos a correr a todos lados a ver quién nos podría ayudar, ¿no? Fuimos con chatarreros, no era el sitio a donde tendríamos que acudir, y fuimos a muchos sitios hasta que empezó a tomar fuerza porque realmente era el sector afectado, y así estuvimos 2018 hasta el 2020, atravesando la prohibición, generando amparos, todo. Había una gran preocupación porque con el simple hecho de que mencionaran que eran bolsas de plástico prohibidas y todo eso, pues te espantan a los clientes. Ya nada más con que se crean esa historia, ya no nos compraban bolsa. Y se nos estaba acumulando y estábamos desempleando a las personas, ¿no? Nació esto y pues después se vino la pandemia, le fui dando seguimiento, pero ya no había interés porque la pandemia detonó lo contrario de la prohibición, ¿no? Se necesitaba para mitigar contagios, bolsas de plástico, ¿no? Perfectamente selladas y todo esto. Y creo que de ahí nos fue muy bien. Totalmente, creo que durante la pandemia fue el mayor periodo de uso de plástico que atrás o ahora, ¿no? Sí, en la actualidad. Esas crisis solo sirvieron para que creciéramos. Efectivamente. Sí. Oye, ¿y cómo impacta el mercado informal en este tema del reciclaje de plásticos? ¿Tú sí lo ves como un problema o lo ves como una oportunidad? Pues el mercado informal, pues es que son ahora nuestros clientes, son los que consumen, son los que realmente tienen la necesidad de estos productos, ¿no? Por ejemplo, hablar de los orígenes, ¿no? Lo que yo fabrico una bolsa de plástico de camiseta negra. ¿Por qué razón negra? Porque un material cuando ya está muy revuelto queda grisáceo y es un color no tan atractivo. Uh-huh. ¿Por qué lo cerramos con un pigmento negro que también es reciclado? Sale de los hornos, el hollín, con eso pintamos. El pigmento que tú utilizas en tu proceso es reciclado. Sí, también es reciclado. Y estas bolsas
fundamentalmente las usan digamos, en Tepito, en San Felipe, en esos tianguis, Ok. para sacar un producto que vale mucho dinero y que no se vea que lo llevas ahí, ¿no? Ya. La verdad sí tiene sentido, ¿no? Claro, Y totalmente. aparte, después de que sacaste tu producto, puedes utilizarla en cualquier otra cosa, ¿no? Hay gente que echa su suéter, echa cosas y las ocupa, ¿no? Hasta como para viajar al trabajo, ¿no? No lo sé, ¿no? Ok. Sí, entonces, yo creo que el mercado informal es nuestro aliado. Las cadenas de autoservicio simple y sencillamente no te quieren regalar una bolsa de plástico. No, ya no lo hacen. Yo no conozco ahorita una que lo haga, ¿no? Pero ese es el mercado informal, digamos, para la colocación de tu producto, que es la bolsa, o el producto terminado, que es la bolsa. Pero ¿qué pasa con el mercado informal, que es el que también recupera plástico reciclado y al final ellos lo venden a las empresas que fabrican bolsa como tú, por ejemplo? No, yo creo que ellos tienen que ser tomados en cuenta porque la verdad es que si juntamos uno a uno de todos ellos, generaríamos una gran tasa de reciclaje, ¿no? Y ellos son los principales. Claro, yo creo que está desaprovechado el mercado informal. Creo que sí, el gobierno debería de apoyar un poco más a esos pequeños recolectores o recicladores que hoy en día pues no tienen presencia, ¿no? Yo creo que el gobierno, pues difícilmente podría aportar algo, ¿no? Económicamente hablando, ¿no? Pero yo creo que sí, acceso a permisos, acceso a todo este tipo Me de refiero a cosas, a eso. salir del anonimato, porque en realidad lo que se necesita es que se reconozca la labor que estamos haciendo, porque al final no Totalmente. somos un problema, somos una solución a la mitigación de la crisis que hay por residuos, ¿no? Claro, totalmente. Yo me refiero un poquito más a eso, no al apoyo económico, sino a la Claro. regulación ambiental, ¿no? Que el pepenador o el reciclador de la esquina pueda tener su registro como reciclador para estar alineado con la autoridad también, Sí, sí, ¿no? necesitamos todos esos datos. Necesitamos la formalidad, la informalidad, para que realmente la industria del plástico demuestre que no somos como nos pintan. O sea, que a pesar de que seamos generadores, también somos recicladores, reaprovechadores, Claro, reutilizadores. O sea, no es cierto que esas grandes cantidades de plástico se viertan directamente en el océano. No nada más hay vertido ahí plástico, hay de todo. De todo, de todo. ¿Y por qué están ahí? Porque se usan de manera incorrecta. Si tú lo pones en una cadena de valor, lo pones en las manos adecuadas, los van a tomar y los van a reciclar. Y es un cuento de nunca acabar. O sea, claro, yo tengo un sueño, una idea de que podríamos simular pozos petroleros, ¿no? Sin que tengamos que extraer absolutamente nada porque ya tenemos contenido en la faz de la Tierra muchísimo plástico que podríamos estar reaprovechando y reaprovechando. No, no es un problema el que sea eterno el plástico, es una bondad, claro. ¿no? Y tú sí lo ves como una oportunidad entonces y algo que puede mejorar con el tiempo, digamos, esta parte de hacer proyectos nuevos como lo que comentas tú de hacer estos pozos. Sí, sí, o sea, nada más es cuestión que alguien se siente, que traiga dinero y que diga, vamos a hacer algo, ¿qué podemos hacer? Y tú me vas a dar la razón. Al momento de que tú te comprometes con alguien a que va a ser basura cero, tú en tu mente tienes que vas a separar los inorgánicos de los orgánicos, ¿no? Los Correcto. orgánicos, y hay un proceso que se puede hacer con ellos, ¿no? Sí, compostaje, Biogás, lo que... compostaje, infinidad, ¿no? Y los inorgánicos vas a reciclar los que estén sujetos a reciclaje mecánico. Ujú, correcto. Se habla de reciclaje químico, para mí es muy costoso, es utópico, porque no conozco una planta pirolítica, no la conozco, la he buscado y no, pero lo que sí es una realidad es el coprocesamiento, ¿no? Ay, Correcto. no tendríamos por qué estar quemando lo que se está quemando en este momento, porque hay Ujú, materiales que son con muchísimo valor calorífico, ¿no? Que es totalmente. realmente lo que se necesita y estamos metiendo cosas que no deberíamos de meter. Lo que sí es cierto es que estas empresas que están recepcionando este tipo de residuos sí deberían de apoyar el transporte por lo menos. Ok. O ¿Por qué sea, razón? Porque es su combustible, ¿no? te refieres a los que realizan el coprocesamiento. Ok. Exacto, exacto. Pero es que yo también veo otro problema. O sea, ¿cuántas plantas de coprocesamiento existen en México? Contadas, si no mal estoy, son entre 8 y 10 plantas. ¿Para cuántos estados en México? ¿Para cuántas personas? ¿Para cuántas industrias? ¿No?
pues yo creo que ellos se tienen que hacer cargo de lo que está en su entorno, ¿no? De lo que está en su entorno. Lo otro, pues se puede resolver. Generar energía eléctrica a través de termovalorización. Correcto. Se pueden hacer, o sea, muchas cosas. Esto que nosotros, no sé si te haya pasado, pero que de repente te sientes como si estuvieras huerfanito, ¿no? Que volteas, ay, ayúdame, mi negocio no puede parar por falta de dinero, o sea, tengo una ruta correcta, está estructurado, por dinero no tengo que quebrar, o sea. Y lo peor del caso es que lo sabes, lo piensas y tienes el proyecto, pero ahora hay que ponerlo en marcha. Exacto. Yo creo que así como nos sentimos nosotros, se siente un operador de un relleno sanitario. Porque él, por más que quiera agarrar y a captar todo y mandarlo a coprocesar, no hay quien lo apoye. Échalo al hoyo, échalo al hoyo, échalo al hoyo. Lo más fácil, al final. Pues finalmente es algo, pero si se reaprovecha, yo creo que genera beneficios económicos inimaginables. Literal, inimaginables. Esto de la economía circular es un pastel que genera trillones de dólares, ¿no? Totalmente, o sea, ese pastelote yo creo que nos lo tenemos que repartir. Yo solo no lo voy a poder hacer, tú solo tampoco. Pero si creamos una red de colaboración, para todos hay. Y es que ya somos muchos que nos dedicamos al giro, ¿no? Pues yo te puedo decir que no podemos hacernos cargo de todos los residuos que se están generando ahorita. He tenido esta semana, desde que empezó el año, he tenido llamadas de generadores que quisieran que nos hiciéramos cargo de los residuos que ellos generan. Ok. ¿Sí? O sea, yo creo que hay más residuos que recicladores. Totalmente. Eso sí, es un hecho. Es un hecho. Y sobre todo también en la parte de cumplimiento legislativo ambiental, ¿no? Somos pocos los que cumplimos cabalmente con toda la trazabilidad ambiental. Y tú eres uno de ellos. Sí, aunque no sé si coincidas conmigo, pero yo creo que esto que nosotros hacemos apenas empieza. Sí. A pesar de que estemos donde estemos montados, esto apenas empieza. Es una tendencia, lo que sea, no sé. Yo creo que ahorita es una oportunidad. Claro. Que tenemos que aprovechar. Sí, ¿no? sí. Y lo mejor es que algunos ya estamos conscientes de todo lo que le está pasando a la naturaleza, lo que le está pasando al planeta. Sí tenemos que hacer algo. Vamos avanzando, pero creo que todavía pasos muy pequeños. Entonces nos falta todavía empujar más. Sí, vamos bien, pero nos falta mucho más. Sí, tenemos que motivar a los jóvenes porque la verdad es que esta chamba la van a tener que hacer ellos, ¿no? Hay cosas que yo no voy a ver, o sea, la verdad es, hay cosas que la ruta que lleva o sea, lo que estoy visualizando es que hay ahora eso que están dando apoyos económicos, ¿no? Ok. Universal, ¿no? Eso tiene sentido, ¿eh? Sí, claro, o sea, totalmente. Tiene sentido porque, imagínate, un amigo mío... Los famosos incentivos. Sí, trajo una máquina que hace lo que yo hago con 160 personas, él lo hace con 4 personas. Ok. Tecnología, hablamos de la tecnología. Exacto. El chavo que está operando la máquina está abajo de la máquina y está con su celular así. Y no es malo lo que está haciendo, porque la máquina está trabajando. Regularmente pensaría eso es que debería estar movido. No es necesario. No es necesario. Y si empieza a haber maquinaria que produzca de manera masiva, digamos que llegue alguien que cree una máquina que recicle de manera masiva, pues la gente ya no va a tener empleo, ¿no? Pero ellos van a estar generando productos que tenemos que consumir y sin dinero, ¿cómo? ¿No? Así es que por eso te están dando un apoyo para que tengas y puedas comprar todos esos productos que se van a generar de manera masiva. Oye, Sergio, y ahora que comentas de que todo lo que estamos haciendo ahorita le va a corresponder a los jóvenes en adelante, hablando de las redes sociales, ¿cómo nace Rubocast? Justo de esa historia está chistosa porque estaba con un amigo, estábamos comiendo y le digo, oye, ya está Nayo Escobar, ¿no? Y ya luego pasó Nayo al baño y que me la acerco, le digo, oye, Nayo, tú nunca has entrevistado a un reciclador, ¿verdad? Y me dice, ¿y tú qué eres? Le digo, pues soy reciclador. Sí, y también eres buen vendedor, ¿no? Le digo, oye, ¿por qué no hablamos? Un día vamos a platicar. Me dice, sí, búscame en Instagram y dame seguimiento. Me senté a esperar, ¿no? Ok. Pero nosotros ya hacíamos videos de lo que hacemos en la práctica y todo esto.
pero no tenían tanto impacto, ¿no? Ok. Y hay una persona que me ayuda, él se llama Chris, es el talento detrás de los podcasts. Y le dije, oye, Chris, ¿qué te hace falta para que hagamos un podcast? Y me dice, pues 2 micrófonos. Y le digo, pero permisos, no tienes que ir a sacar permisos. No, nada más hacemos el podcast y lo subimos a YouTube. Ok. Le digo, pues, y ya le dije a un amigo que si me podía comprar 2 micrófonos a meses sin intereses. Ya. Los pusimos, hicimos un estudio, pasó Lucio Reina, ¿tú lo conoces? Totalmente. Le dije, Lucio, pásale para acá, siéntate, vamos a platicar. Y está chistoso el podcast porque él pensaba que era una entrevista y estaba así sentadito, así en el... Y hasta se le cayó el micrófono y dice, ay, perdón, amiguitos, es que se cayó el micrófono. O sea, chistoso, es que Lucio así es. Lucio es muy ocurrente, ¿no? Hay que invitar a Lucio, sería bueno. Sí, ese levanta a Lucio, las pláticas, ¿no? Antonio Arellano también. Lo he invitado, pero no sé si él quiera seguir asumiendo. Sí. No, sí, o sea, es que sí, mira, hay unos chavos de Monterrey que cada uno en su sector está creciendo demasiado en redes sociales. Ok. Pero aparte de eso que hacen, se juntan los 5 y hablan y hacen charlas. Y todavía levantan más, 5 tipos con millones de seguidores. Y luego se juntan, pues comparten los seguidores, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Tratar de difundir. Esto que estamos haciendo realmente es un tema importante. Hay desconocimiento, pero no quiere decir que no podamos ir avanzando, ir creciendo, ¿no? No, y para eso sirven estos foros. Exacto, ¿no? Para informar a la gente que el reciclaje ya es real y que no, una alternativa no únicamente es el relleno sanitario, sino también aprovechar el material para generar otro producto nuevo. Pues de hecho los rellenos sanitarios están prohibidos. En el Estado de México están prohibidos. Okay. O sea, sí, se habla de una economía circular, pero no sé si México esté preparado para la economía circular, cuando todavía tenemos problemas al momento de que le dan un presupuesto a un municipio y el municipio no sabe si va a comprarse sus camiones, si va a poner una planta separadora, si va a poner una planta de transferencia, no se sabe, ¿no? Claro. Y la verdad es que ellos están solos. Ellos sí deberían de estar respaldados por los generadores, ¿no? Pues ojalá las industrias tomen conciencia. No, ya lo están haciendo. La otra vez yo vi que Pepsi-Cola exigía a las autoridades que se pusieran a regular para ver de qué manera ellos tenían una responsabilidad con la sociedad y hacerse cargo. ¿No? La otra vez estaba en un foro y curiosamente un joven decía que los plásticos de Coca-Cola no contaminaban y que los de Pepsi-Cola sí. Y yo decía, ¿qué es lo mismo? ¿No? O sea, yo siento que la industria embotelladora de bebidas azucaradas y de agua, tienen su problema resuelto. Yo siento, ¿no? Porque desde que nació la ley, la LGPGIR, desde que nació esa ley, nació Ecose, nació PetStar, desde ahí. Y eso creo, es una historia que me contó alguien que estaba presente. No sé si era secretaria de Medio Ambiente la presidenta de la República, solo de la Ciudad de México a nivel federal, pero que pegó en el escritorio y que dijo, no quiero que me llenen la ciudad o el país de plástico, ¿no? Y fue que empezó Economía y Compromiso Empresarial, que es Ecose. Y se empezó a tejer, nació la ley, nació Ecose, nació PetStar, lo respaldaba la industria embotelladora y había algo también raro ahí porque el presidente de la República fue gerente de Coca-Cola, ¿no? Correcto. Vicente Fox. O sea, se conjugó toda esa atmósfera y crearon Ecose. ¿Qué es Ecose? Una red de acopio que tiene perfectamente bien trazados los puntos para hacerse cargo de los residuos que ellos generan. Y sí mitigaron la problemática de los plásticos. No sé si esté yo en lo cierto. Coincido contigo y creo que sí hay muchos cimientos. Nos falta mucho más todavía, pero creo que hay buenos cimientos. Entonces vamos por buen camino. Pues tú te vas a encargar de juntar a los que saben con los que lo hacen. Porque si los juntamos, tendríamos datos, tendríamos teoría y tendríamos práctica, ¿no? Claro, vamos a hacer algo interesante. Muy bien, Sergio. Dale. Y platícanos acerca de, no sé, una historia de éxito que alguien te haya contado en un podcast.
O sea, mira, una linda historia, fue mi mentor. Ese sí fue mi mentor, no fue mi coach, porque no me dijo cómo hacerle. Yo creo que pudo haber sido absurdo, ¿no? Que hasta me dijera cómo hacer lo que estoy haciendo ahora. Pero sí, él le dijo a mi esposa en ese entonces, le dijo, oye, dile que me venga a ver. Y empezó a darme mentoría, este amigo. Y muchas cosas de las que él me dijo, las adopté. Fue como cuando tú estás haciendo algo, creando una aplicación y le das clic. Él me programó y eso que él me dijo, lo usé y fue que empecé a trabajar. Pero su historia estaba linda porque él, pues, éramos del entorno, una colonia en vías de urbanización. Sus padres tenían varios hijos. Él era uno de los mayores o sea, y hasta simuló cómo lo hacía. Él dice que con su mochilita de la secundaria llegó, dejaba la mochila, se salía de su casa, veía su carrito, le pegaban las llantas, le daba patines a ver si no estaban bajas las llantas y agarraba su carrito, de esos que jalaban antes así y que atrás traían la carga con 2 llantas de coche y se iba a gritar, se compra, no, fierro, viejo, que vendan. Él era de esos, así. Y lo acabo de entrevistar, se llama Humberto Rodríguez Cruz. Lo acabo de entrevistar y él tiene maquinaria. En serio, él tiene maquinaria parada como para meter 100 toneladas diarias a una cementera. Tiene 3 o 4 desgarradores que podría granular el residuo para dárselo a un... Ya. Él formula el combustible para llevarlo a las cementeras. Pues quizás no lo formule. Yo creo que eso sería la parte más sencilla. Tiene la maquinaria. Llega el proceso de trituración, tiene la maquinaria para sí, o sea, esa historia, la verdad para mí fue inspiradora, también conmovedora por de dónde viene, o sea, del suelo y anda en el cielo, ¿no? Sí, que no te puedes imaginar de repente dónde estás y a dónde vas a llegar. Esa historia está linda, la de Lucio Reina está linda, o sea... Debes de tener una infinidad de entrevistados que te han platicado historias muy, muy interesantes, ¿no? Sí, es que cuando nos sentamos, por ejemplo, con las personas que se dedican a algo así, y de verdad que debería de haber un micrófono y una cámara, porque se dicen cosas tan interesantes. Que no precisamente quedan en un podcast o en una entrevista, ¿no? No. Puede ser en una plática de amigos, en una plática de un fin de semana y pueden salir muchas historias, muchas ideas que contarle a la gente, ¿no? Sí, si yo hubiese tenido acceso a mentoría a través de redes sociales, me hubiera ahorrado como 10 años de dolor. Porque mi proceso fue sumamente doloroso, así, pero doloroso, ¿eh? O sea, hoy estaba escuchando precisamente un podcast y un cuate decía, es que, ¿sabes qué? Hay cosas que a mí me gustaría que pasaran, ¿no? Porque así debería de ser cronológicamente hablando, dice. El que yo me muriera primero antes de mis hijos, dice. Eso es algo que debería de pasar. Eso quiero que pase así, ¿no? Y pues a mí me pasó al revés, ¿no? Primero enterré a mi esposa, luego a mi hermana, y dije, o sea, el sentido cronológico no era así, ¿no? Y hay desencuentros, ¿no? Y tú ya tenías planes, ibas a hacer muchas cosas y todo eso se viene hacia el suelo. Y otra vez ahí vas hacia arriba y otra vez hacia... Pero lo interesante es que a estas alturas de la vida, Sergio, creo que has logrado bastante. Has aportado muchísimo al reciclaje de plástico en México y eso pues es algo que te agradecemos. Eres parte de la cadena productiva. Y bueno, para finalizar el podcast, Sergio, ¿qué consejo le puedes dar a nuestra audiencia de Innovative Conecta y Rubocast? Pues a mí me gustaría que los seguidores compartieran toda esta información, que se suscribieran. La verdad es que no estamos generando recursos económicos, pero sí información importante que deberían que tendría que tener acceso las autoridades, la sociedad civil, la industria, ¿no? Aquí se puede estar cocinando algo muy grande, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Totalmente. Por tu edad, por mi edad, o sea, yo quiero
yo quiero hacer visible todo lo que he vivido para ahorrarle dolor a las personas que quieran emprender. O sea, yo soy un libro abierto, o sea, si alguien me dice, oye, quiero que me digas cómo yo podría hacer, no tengo yo ningún problema. O sea, en hacerlo, claro. Sí, lo haría, o sea, y con con eso que podríamos aportar, yo creo que podríamos ahorrar mucho sobreesfuerzo inútil, ¿no? Sí, porque ya existe un proceso, ya está comprobado, ya sabes que funciona y hay que implementarlo en muchos sitios más, ¿no? Claro, sí. Muy bien, Sergio, pues seguramente no es la última vez que te vamos a invitar o que tú nos vas a invitar a tu podcast. No, sí. Nos gustaría mucho visitar tu planta, conocer tu proceso de producción y de alguna manera que pues nuestra audiencia conozca estas nuevas alternativas que existen para el reciclaje de plástico en México y que que el plástico no es un residuo que no se puede valorizar o que te genera una contaminación grande, sino que al contrario, ¿no? Puedes reutilizar, revalorizar y volver a utilizar y las veces que sea necesario. Creo que tiene vida útil para mucho tiempo. Sí, eso es un material maravilloso que su bondad, lejos de ser su problema, su bondad es que dura muchos años. Claro. Nosotros queremos como que destruirlo, ¿no? O sea, biodegrádalo, compóstalo. No es necesario. No es necesario llegar hasta allá. Sí, coincido contigo. Hay que reutilizarlo, reciclarlo. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí. Excelente. El problema no es el plástico, el problema es cómo lo usamos, ¿no? Ok, excelente. ¿Algo con lo que quieras cerrar? No, pues podcast? Agradecerte. Oficialmente es la primera invitación que tengo a un podcast. La verdad, no sé, me sentí muy bien, ¿no? Qué bueno. Me sentí muy bien. Y sí, yo creo que, no, pues agradecerte. Principalmente agradecerte. Esta plática estaba pendiente desde hace 2 meses. Nos conocimos. Hubo como que... Sí, ¿no? Interacción, no pudimos cerrar en su momento, pero mira, iniciando año con este podcast, también es nuestro podcast del año 2025 y te reitero, pues yo creo que van a ser varios y no únicamente contigo, sino vamos a tener más invitados con los que podamos conversar un poco más a fondo de este tema tan importante. Pues aquí está bonito tu estudio, hay que sentar a más personas, hay que tener nos ponemos a platicar, 4 micrófonos. Claro que sí. Un vaso de agua y así será. A echar chisme, ¿no? Así será. Sí. Pues gracias, Sergio. Gracias a la audiencia que nos está sintonizando el día de hoy. La realidad es que en México el reciclaje de plástico aún está en pañales, pero con empresas como Ruboplast e Innovative de México creo que podemos avanzar bastante y vean las alternativas que tenemos en nuestras redes sociales. Gracias y hasta luego.